Hay momentos en la vida en los que no sabes exactamente qué está mal, pero sabes que algo pesa dentro de ti. No es falta de fe, no es falta de esfuerzo, no es falta de capacidad. Es ese cansancio silencioso que aparece cuando has hecho todo lo correcto, cuando has sido fiel, cuando has perseverado, y aún así los resultados no llegan. La mente empieza a confundirse, el corazón se cansa y el alma se pregunta en silencio: ¿por qué, si estoy haciendo lo correcto, todo parece ir en la dirección contraria? Tal vez hoy no estés viviendo una tragedia visible, pero cargas una batalla interna. Sigues avanzando, sigues cumpliendo tus responsabilidades, sigues sonriendo hacia afuera, pero por dentro hay una sensación de desgaste, de espera prolongada, de promesas que parecen tardar más de lo que imaginabas. Y es precisamente en este punto donde muchas personas comienzan a dudar de sí mismas, a cuestionar su valor o incluso a pensar que Dios se ha olvidado de ellas. La Biblia nunca ocultó estas temporadas. Al contrario, las mostró con una honestidad profunda. Hay historias que no fueron escritas para motivar rápidamente, sino para acompañar procesos largos. Y una de las historias más intensas, humanas y espirituales de toda la Escritura es la historia de Job. No porque él fuera débil, sino porque fue fuerte. No porque fallara, sino porque resistió. Job representa a todas aquellas personas que hicieron lo correcto, temieron a Dios, caminaron con integridad y aún así atravesaron el dolor. Este no es un video para quien busca respuestas rápidas. Es un mensaje para quien está dispuesto a comprender que hay procesos que no se explican en un solo día. Job nos enseña que la fe no se demuestra solo cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse y aún así decides no soltar tu confianza. Su historia no comienza con pérdida, comienza con fidelidad. Y eso es importante entenderlo desde el inicio. Job no estaba fuera del camino cuando el dolor llegó. Estaba exactamente donde debía estar. Si hoy te sientes confundido, cansado emocionalmente o con la sensación de que estás haciendo todo bien y no ves frutos, quédate. Este no es un mensaje de culpa, es un mensaje de comprensión. A lo largo de este video vamos a recorrer 7 enseñanzas profundas que nacen de la vida de Job. Enseñanzas que no solo explican el dolor, sino que ofrecen dirección, claridad y esperanza para quienes deciden no rendirse, incluso cuando no entienden el proceso. Antes de hablar de las pérdidas de Job, es importante comprender quién era él antes del dolor. Job no era un hombre común desde el punto de vista espiritual. La Biblia lo describe como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía con equilibrio, responsabilidad y reverencia. No era perfecto, pero era coherente. Su vida no estaba construida sobre apariencias, sino sobre principios. Job hacía lo correcto incluso cuando nadie lo estaba observando, y esa integridad silenciosa es lo que hace su historia tan poderosa. Job también era próspero, tenía familia, estabilidad, reconocimiento y seguridad. Pero su prosperidad no era su identidad. Él entendía que todo lo que poseía venía de Dios y por eso vivía con gratitud y humildad. Este detalle es esencial, porque muchas veces creemos que el sufrimiento llega solo a quienes erran, cuando en realidad la historia de Job deja claro que incluso quienes caminan correctamente atraviesan temporadas difíciles. En un corto periodo de tiempo, Job perdió casi todo. Sus bienes fueron destruidos, su estructura familiar se quebró y su cuerpo fue alcanzado por una enfermedad dolorosa. Lo más impactante no fue solo la pérdida material, sino la rapidez con la que todo cambió. La estabilidad que llevaba años construyéndose se desmoronó sin previo aviso. Y es así como muchas crisis llegan a nuestra vida. No dan tiempo de preparación, simplemente acontecen. A pesar de todo, Job no entendía la razón de su sufrimiento. No había una explicación clara, no había un error evidente, no había una causa lógica. Y este es uno de los mayores conflictos del ser humano.
aceptar un dolor que no tiene explicación inmediata. Job no tenía acceso a la visión completa del proceso. Él solo veía la pérdida, el silencio y la espera. Pero lo que Job no sabía era que su historia estaba siendo usada para revelar una verdad eterna, que la fe auténtica no depende de circunstancias favorables. La historia de Job no fue escrita para explicar el porqué del sufrimiento, sino para enseñar cómo atravesarlo sin perder la esencia. Job no fue destruido por el dolor porque su identidad no estaba en lo que tenía, sino en quién era delante de Dios. Su vida nos confronta con una pregunta profunda. Si todo lo externo desapareciera, ¿qué quedaría dentro de nosotros? Comprender el contexto de Job nos ayuda a entender que el dolor no siempre es consecuencia de un error y que el silencio de Dios no significa ausencia. A veces, el proceso es mayor que la explicación. Y es desde esta base que comenzamos a extraer las enseñanzas que atraviesan el tiempo y hablan directamente a quienes hoy también viven momentos de pérdida, confusión y espera. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen es creer que la fe verdadera elimina el dolor. Como si confiar en Dios significara no sufrir, no llorar, no cansarse. La historia de Job rompe completamente esa idea. Job fue un hombre de fe y aún así experimentó un dolor profundo, real y continuo. Su fe no lo aisló del sufrimiento, lo sostuvo dentro de él. Y esa es una diferencia fundamental que necesitamos comprender. Job lloró, Job se lamentó. Job expresó su angustia con palabras duras y sinceras. Hubo días en los que su alma estaba tan cansada que deseó no haber nacido. Y aún así, en medio de todo eso, su fe permaneció viva. No porque no doliera, sino porque decidió no soltar a Dios, incluso cuando no lo entendía. La fe de Job no fue silenciosa ni cómoda. Fue una fe que atravesó la noche oscura del alma. La Biblia nunca nos enseña a fingir fortaleza cuando estamos rotos por dentro. Al contrario, nos muestra que Dios se acerca a los corazones quebrantados. Job nos enseña que sentir dolor no te hace menos espiritual. Llorar no es señal de debilidad. Estar cansado no significa que hayas perdido la fe. A veces es justamente lo contrario. Sigues creyendo aunque te duela. El problema es que muchas personas, cuando sienten dolor, comienzan a cuestionar su propia fe. Piensan que algo está mal con ellas, que no están creyendo lo suficiente, que fallaron espiritualmente. Pero Job demuestra que la fe madura no es ausencia de sufrimiento, sino perseverancia en medio de él. La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando todo parece desmoronarse y aún así decides seguir confiando. Hay dolores que no se explican rápidamente. Hay procesos que no se resuelven en una oración corta. Y eso no significa que Dios esté lejos. Significa que el proceso es profundo. Job no perdió su fe porque sintió dolor. Su fe se profundizó porque decidió permanecer incluso herido. Él entendió, aún sin palabras, que Dios no exige perfección emocional, sino honestidad del corazón. Si hoy estás atravesando un dolor que no sabes explicar, si te sientes cansado emocionalmente o confundido mentalmente, recuerda esto. Sentir dolor no anula tu fe. Tu fe no se mide por tu sonrisa, sino por tu decisión de no rendirte. Dios no se aparta de quien sufre. Él camina con quien resiste. Y esa verdad, cuando se entiende, cambia completamente la forma en que atravesamos los momentos difíciles. Cuando algo se pierde, el ser humano tiende automáticamente a buscar culpados. Y muchas veces el primer culpable somos nosotros mismos. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué Dios permitió esto? La historia de Job confronta directamente esa lógica. Job perdió mucho, pero no porque hubiera fallado. Su pérdida no fue castigo, fue proceso. Y esta verdad es una de las más difíciles de aceptar cuando el dolor llega sin explicación. Vivimos en una cultura que asocia bendición con buen comportamiento y pérdida con error. Pero la Biblia no funciona de forma tan simplista.
Job era íntegro, recto y temeroso de Dios, y aún así atravesó una temporada de pérdidas profundas. Su historia nos enseña que no toda puerta que se cierra es consecuencia de un pecado, y no toda caída es señal de fracaso espiritual. A veces, perder es parte de un camino que aún no comprendemos. El problema de creer que toda pérdida es castigo es que esa idea genera culpa innecesaria. La persona comienza a castigarse internamente, a dudar de su valor, a cargar un peso que no le corresponde. Job también enfrentó este conflicto cuando las personas a su alrededor intentaron explicar su dolor con acusaciones disfrazadas de consejos. Ellos insistían en que algo debía estar mal en su vida, pero estaban equivocados. El sufrimiento de Job no tenía raíz en el error, sino en un propósito mayor. Perder algo no significa que Dios te esté quitando su favor. Muchas veces, lo que se va revela lo que realmente sostenía tu vida. Job descubrió que su relación con Dios no dependía de su prosperidad, sino de su identidad. Cuando todo lo externo desapareció, lo que quedó fue su fe, su carácter y su integridad. Y eso fue lo que lo mantuvo de pie. Hay pérdidas que duelen profundamente porque estaban ligadas a expectativas, sueños y planes legítimos. Dios no minimiza ese dolor, pero la historia de Job nos invita a mirar más allá del momento inmediato. A veces, lo que se pierde no era castigo, sino preparación. No era destrucción, sino separación de lo que no podía acompañarte al siguiente nivel. Si hoy estás viviendo una pérdida que no entiendes, no te apresures a culparte. No asumas que Dios está enojado contigo. Hay procesos que no se explican en el presente, pero se revelan con el tiempo. Job nos enseña que perder no significa que todo terminó. A veces es justamente el comienzo de una transformación más profunda, silenciosa y necesaria. Una de las experiencias más difíciles en la vida espiritual no es el dolor visible, sino el silencio. Hay momentos en los que oramos, pedimos dirección, clamamos por respuestas y no escuchamos nada. No hay señales claras, no hay alivio inmediato, no hay explicación. El silencio de Dios puede ser más angustiante que la propia pérdida. Y Job conoció ese silencio de una manera profunda y prolongada. Durante gran parte de su proceso, Job no recibió respuestas directas. No hubo una explicación inmediata del porqué de su sufrimiento. Dios no apareció para aclarar cada duda ni para justificar cada pérdida. Job habló, preguntó, expresó su angustia, pero el cielo parecía callado. Y ese silencio fue parte esencial de su formación. Porque el silencio de Dios no siempre significa ausencia. Muchas veces significa profundidad. El ser humano suele asociar el silencio con abandono. Cuando no hay respuesta, pensamos que algo está mal, que no somos escuchados, que Dios se alejó. Pero la historia de Job nos muestra una verdad diferente. Dios puede estar profundamente presente incluso cuando parece callado. Hay procesos que no vienen acompañados de palabras, sino de transformación interior. En esos momentos, Dios trabaja más en lo que somos que en lo que entendemos. El silencio obliga al alma a madurar. Cuando no hay respuestas fáciles, aprendemos a confiar sin depender de explicaciones. Job no entendía lo que estaba viviendo, pero decidió no romper su relación con Dios por falta de respuestas. Él permaneció. Y permanecer cuando no hay claridad es una de las formas más altas de fe. Muchas personas abandonan su camino espiritual no por falta de fe, sino por cansancio emocional ante el silencio. Esperan una señal, una confirmación, una palabra que nunca llega en el tiempo esperado. Job nos enseña que el silencio no es rechazo, es un espacio donde Dios fortalece la raíz. Lo que se sostiene solo por respuestas rápidas no resiste procesos largos. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no asumas que Él te dio la espalda. Tal vez está trabajando de una manera más profunda de lo que imaginas. Hay cosas que Dios no explica porque primero necesita transformarte por dentro.
El silencio no significa que estás solo. Significa que el proceso es serio, íntimo y formador. Y cuando el propósito se revela, el silencio cobra sentido. Existe una idea muy extendida de que una persona de fe no cuestiona, no duda y no expresa inconformidad. Como si la fe verdadera fuera silencio absoluto y aceptación sin emociones. La historia de Job desmonta completamente esa creencia. Job cuestionó, habló, reclamó y expresó su confusión con palabras fuertes. Y aún así, Dios no lo rechazó. Porque cuestionar no es perder la fe, es llevar la fe a un nivel más profundo y honesto. Job no fingió entender lo que estaba viviendo. No ocultó su dolor detrás de frases religiosas, ni intentó aparentar una fortaleza que no sentía. Él habló desde el lugar donde estaba herido. Y eso es algo que Dios honra. La fe madura no es aquella que nunca pregunta, sino aquella que se atreve a dialogar con Dios, incluso en medio de la confusión. Job nos enseña que Dios no busca palabras perfectas, sino corazones sinceros. El problema surge cuando las personas confunden cuestionar con rebelarse. Job no se rebeló contra Dios, se dirigió a Él. Hay una gran diferencia entre alejarse y hablar. Job eligió hablar, incluso cuando no recibía respuestas. Sus preguntas no nacían de incredulidad, sino de una necesidad profunda de comprensión. Y Dios permitió ese proceso porque sabía que la relación se estaba fortaleciendo, no debilitando. Muchas personas se sienten culpables por no entender lo que viven. Piensan que dudar es señal de debilidad espiritual. Pero Job nos muestra que las preguntas sinceras no ofenden a Dios. Al contrario, revelan una relación real. Dios no es frágil frente a nuestras dudas. Él no se aleja porque no entendemos. Él se acerca cuando decidimos no callar lo que sentimos. Cuestionar también es parte del crecimiento espiritual. Cuando todo va bien, la fe suele ser simple. Pero cuando el dolor llega, la fe se profundiza. Job pasó de conocer a Dios por tradición a conocerlo por experiencia. Y ese cambio no ocurrió en la prosperidad, sino en el cuestionamiento. Las preguntas que nacen del dolor abren espacio para una fe más sólida, más consciente y más madura. Si hoy tienes preguntas que no sabes cómo expresar, no te castigues por ellas. Hablar con Dios desde la confusión no te aleja de Él, te mantiene en relación. La fe no se rompe porque preguntas, se rompe cuando decides no hablar más. Job nos enseña que incluso en medio de la duda es posible permanecer. Y permanecer, aún sin entender, es una de las formas más profundas de fe. Hay procesos en la vida que no tienen como objetivo destruirte, sino formarte. Y ese es uno de los aprendizajes más profundos que la historia de Job nos deja. Muchas veces pensamos que el mayor milagro es la restauración final, pero antes de la restitución externa, Dios trabaja una transformación interna. Job no salió del proceso siendo el mismo hombre que entró. Salió más consciente, más profundo y más firme en su identidad. La resistencia no es pasividad. Resistir no significa quedarse inmóvil esperando que todo pase. Resistir es continuar con integridad, aun cuando todo parece injusto. Job resistió cuando perdió lo que amaba, cuando fue incomprendido por quienes estaban a su lado y cuando el silencio se prolongó más de lo esperado. No resistió porque era fuerte por sí mismo, sino porque decidió no renunciar a su esencia. Y eso es carácter. El carácter no se forma en los días fáciles. Se revela y se fortalece en los días en los que nadie ve, nadie aplaude y nadie entiende. Job fue despojado de todo lo que podía sostener su imagen externa, y en ese proceso quedó a la vista lo que realmente lo definía. La adversidad quitó lo superficial y dejó al descubierto lo esencial. Y lo esencial fue su relación con Dios. Muchas personas quieren el resultado final sin atravesar el proceso formativo. Quieren la restauración sin la resistencia, la respuesta sin la espera, la claridad sin la profundidad. Pero Job nos enseña que hay cosas que solo se aprenden permaneciendo. La resistencia enseña paciencia, la espera enseña humildad y la adversidad enseña dependencia.
Nada de eso se aprende rápidamente. Resistir también significa aceptar que no todo se resuelve cuando queremos. Job no controló el tiempo del proceso. No negoció con Dios plazos ni condiciones. Él aprendió a vivir un día a la vez, sosteniéndose en la confianza de que su historia no había terminado. Y esa postura interior fue clave para que su fe no se quebrara. Si hoy estás resistiendo, no minimices lo que estás viviendo. Resistir cansa, desgasta y a veces duele más que la pérdida inicial. Pero cada día que permaneces sin renunciar a tus valores, algo se fortalece dentro de ti. El carácter que Dios forma en el proceso es lo que te permitirá sostener lo que vendrá después. Job nos enseña que antes de levantar, Dios afirma. Antes de restaurar, Dios fortalece. Y antes de mostrar el final, Dios trabaja profundamente en quien decide no rendirse. Después de un largo tiempo de pérdida, silencio y resistencia, la historia de Job nos conduce a una verdad que muchas personas esperan, pero pocas comprenden correctamente. La restauración no es inmediata y tampoco es superficial. Dios no restaura para devolver exactamente lo que se perdió. Él restaura para entregar algo más profundo, más firme y más completo. Job no recibió una simple compensación por lo que sufrió. Recibió una transformación que lo preparó para una nueva etapa de su vida. La restauración llegó después de la perseverancia, no mientras Job luchaba por respuestas, no cuando exigía explicaciones, sino cuando su corazón estaba fortalecido para recibir lo que vendría. Esto nos enseña que la restauración no depende solo del deseo, sino de la preparación interior. Muchas veces pedimos que Dios nos devuelva lo perdido, pero no nos damos cuenta de que primero necesitamos estar listos para sostener lo nuevo. Job fue restaurado porque ya no dependía de lo externo para sentirse completo. El séptimo y último gran aprendizaje de Job es que el final que Dios escribe siempre es mayor que el comienzo que imaginamos. Job comenzó su historia con bienes, familia y estabilidad, pero terminó con una comprensión más profunda de Dios, una fe más madura y una vida reconstruida sobre bases sólidas. El final no fue solo abundancia, fue plenitud. Dios no solo multiplicó lo que Job había perdido, sino que le dio una nueva perspectiva de la vida y del propósito. Muchas personas creen que, después de una gran pérdida, lo mejor que pueden esperar es volver al punto inicial. Pero la historia de Job muestra que Dios no trabaja en círculos, trabaja en avance. Lo que parece retroceso muchas veces es preparación para algo mayor. El final de Dios no es una repetición del pasado, es una versión más consciente, más firme y más alineada con su propósito. Job nos enseña que el sufrimiento no tiene la última palabra. El dolor no define el final de la historia. La pérdida no cancela el propósito. Cuando Dios restaura, Él lo hace de manera completa, no solo devolviendo, sino fortaleciendo. Por eso, aunque hoy no veas resultados, aunque sientas que todo está detenido, recuerda esto: el proceso no terminó. El capítulo que estás viviendo no es el final. Si has resistido, si has permanecido, si no has soltado tu fe aún sin entender, estás más cerca de la restauración de lo que imaginas. El final que Dios prepara no siempre se parece a lo que soñaste, pero siempre supera lo que perdiste. Y cuando ese final llega, todo el proceso cobra sentido. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Nadie permanece tanto tiempo en un mensaje como este sin que algo dentro esté buscando respuestas. La historia de Job no fue escrita solo para ser leída. Fue escrita para acompañar a personas que atraviesan procesos largos, silenciosos y difíciles. Personas que no perdieron la fe, pero están cansadas. Personas que siguen creyendo, pero necesitan dirección para el próximo paso. Entender la historia es importante, pero hay momentos en los que entender no es suficiente. Hay temporadas en la vida en las que el corazón necesita algo más que información. Necesita acompañamiento, claridad diaria y una voz que recuerde día tras día
que Dios sigue presente incluso cuando no hay señales visibles. Job no atravesó su proceso en un solo día. Fue paso a paso, decisión tras decisión, resistencia tras resistencia. Por eso quiero hablarte con honestidad. Si este video tocó tu corazón, es porque probablemente estás viviendo un momento en el que necesitas dirección espiritual práctica, no solo inspiración. Necesitas ordenar la mente, fortalecer el espíritu y volver a caminar con claridad, aunque el proceso aún no haya terminado. Pensando en eso, creé el ebook 7 días de dirección con Dios. Este ebook no es solo un texto para leer una vez. Es un acompañamiento espiritual de 7 días, diseñado para ayudarte a reconectar con Dios, organizar tus pensamientos, calmar el corazón y tomar decisiones con más paz y propósito. Cada día fue pensado para guiarte paso a paso, como una caminata espiritual, cuando no sabes exactamente por dónde seguir, pero sabes que no quieres rendirte. Comprar este ebook es una decisión de compromiso contigo mismo y con tu proceso. No es una solución mágica, es una guía. No es una promesa vacía, es dirección. Si hoy sientes que necesitas caminar con más claridad, con más fe y con menos confusión, este material fue creado para ti. El enlace para comprar 7 días de dirección con Dios está en el comentario fijado. No camines este proceso solo. Dios no exige que entiendas todo, pero sí honra a quienes deciden seguir adelante incluso con el corazón cansado. Así como Job no quedó detenido en el dolor, tú tampoco permanecerás ahí para siempre. Hay dirección, hay propósito y hay un nuevo capítulo siendo escrito. Y a veces, el primer paso para avanzar es aceptar la ayuda que Dios ya puso delante de ti.